¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre Israel es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande que se ha estado desarrollando durante miles de años? ¿Qué pasaría si la imagen de Israel que aparece en el mapa hoy no es el cuadro completo del Israel descrito en la Escritura? Antes de que respondas, permítete entrar en este momento con un corazón abierto, porque lo que estás a punto de escuchar puede desafiar ideas que has sostenido durante toda tu vida. Puede que hayas visto al moderno Estado de Israel como una simple continuación de la nación bíblica. Muchos cristianos lo hacen. Asumen que la nación fundada en 1948 es automáticamente el mismo pueblo, el mismo propósito y el mismo pacto sobre el que leemos en el Antiguo Testamento. Pero si te quedas conmigo, verás que la verdad es mucho más profunda y mucho más espiritual de lo que la mayoría de la gente entiende. Durante miles de años, Israel no fue solo una tierra. Israel fue un llamado. Israel fue un pacto. Israel fue una conexión directa entre el cielo y la tierra. La tierra fue parte de esa conexión, pero la tierra nunca fue el fundamento. El pacto fue el fundamento. Cuando Dios le habló por primera vez a Abraham en Génesis, no habló solo de suelo, fronteras o territorio físico. Habló de relación, habló de obediencia, habló de un pueblo que caminaría con él, lo escucharía y guardaría sus palabras. La promesa no fue simplemente un regalo, fue una responsabilidad. La tierra era una señal de esa responsabilidad. Pero hoy, cuando la gente escucha la palabra Israel, a menudo piensa solo en el Estado moderno en el mapa. Piensan en política, piensan en guerras, piensan en gobiernos, líderes, fronteras y conflictos. Pero la pregunta que más debería importar es la que casi nadie hace. ¿Está el Israel moderno viviendo en el pacto que creó al Israel bíblico en primer lugar? Aquí es donde la historia se vuelve compleja y también donde se vuelve importante. Mucha gente dice que apoya a Israel porque quiere apoyar la promesa de Dios. Muchos creen que Génesis 12:3 significa que deben apoyar a la nación moderna sin hacer preguntas. Pero ¿qué pasa si el verdadero significado de Israel no está conectado solo a la tierra? ¿Qué pasa si está conectado a la identidad espiritual? ¿Qué pasa si Israel se define no solo por la geografía, sino por la alineación con Dios mismo? Estas preguntas pueden sentirse incómodas, pero la incomodidad a menudo aparece justo antes de la revelación. Cuando lees el Antiguo Testamento, ves a Dios hablando una y otra vez sobre la obediencia, la justicia, la verdad, la compasión y la santidad. Israel fue llamado a vivir de una manera que reflejara la naturaleza de Dios. Israel fue llamado a ser una nación que caminara en los mandamientos del Señor. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes, un pueblo que vivía en un pacto que moldeaba cada parte de su identidad. La tierra era santa, solo porque el pacto era santo. Sin el pacto, la tierra era solo tierra. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios, la tierra ya no los protegió. Cuando abandonaron el pacto, la tierra ya no los fortaleció. Cada victoria, cada momento de protección, cada bendición provino del pacto, no del territorio. Por eso la pregunta que debes hacer hoy no es solo sobre el mapa, es sobre la condición espiritual de la nación que se encuentra en esa tierra. El Estado moderno de Israel se formó en 1948. No se formó a través de un profeta, no se formó a través de un mandato divino, no se formó a través de un milagro como la apertura del Mar Rojo o la caída de Jericó. Fue formada a través de acuerdos políticos, votos internacionales, guerras y decisiones humanas. Esto no la hace mala, no la hace sin importancia.
pero sí significa que el Israel moderno no es exactamente la misma nación descrita en el Antiguo Testamento. Es una nación construida por personas, no una nación moldeada por un profeta como Moisés, Josué o Samuel. Es una nación que contiene muchos judíos, sin embargo, el gobierno es en gran parte secular. Muchos líderes no siguen la Torá. Muchos ciudadanos no practican la fe de sus antepasados. Muchas personas se identifican como judíos por cultura o etnia, pero no por pacto. Esta es la razón por la que debemos separar la política de la Escritura. La Biblia no enseña lealtad ciega a ninguna nación moderna. La Biblia enseña lealtad a Dios y a su pacto. Si una nación camina con Dios, apoyamos su alineación con Dios. Si una nación se aparta de Dios, no ignoramos sus acciones. El Israel moderno tiene fortalezas y debilidades, tiene coraje y fracaso, tiene historia y conflicto, tiene significado espiritual, pero ese significado no es automático, no está garantizado, depende de la alineación con Dios, no de la geografía. Cuando pensamos en Israel hoy, a menudo olvidamos a Abraham. Olvidamos que su promesa no fue simplemente un regalo de tierra, fue un pacto hecho a través de la obediencia, el sacrificio y la fe. Abraham dejó todo para seguir a Dios. Escuchó a Dios incluso cuando no entendió. Confió en Dios incluso cuando la promesa parecía imposible. Caminó con Dios con un nivel de fe que sigue siendo poderoso incluso hoy. Ese es el fundamento del Israel bíblico. Ese es el fundamento del pacto. Así que si queremos entender al Israel moderno correctamente, debemos mirar hacia el principio de la historia. El principio nos muestra que Israel se define por la relación con Dios. Cuando Jacob se convirtió en Israel, no fue porque se paró en un pedazo de tierra, fue porque se encontró con Dios, fue porque luchó con Dios, fue porque se aferró y se negó a soltarse hasta que recibió una bendición. Ese encuentro cambió su nombre. Ese encuentro cambió su identidad. Ese encuentro cambió todo el futuro de sus descendientes. En ese momento, Israel se convirtió en una identidad espiritual, no solo en una nación física. Y cuando miramos al mundo moderno, debemos preguntar si el Israel que vemos hoy lleva esa misma identidad espiritual. Algunas personas sí, muchas no. Algunos caminan con Dios, muchos no. Algunos siguen el pacto, muchos no. Esto no los convierte en enemigos. Esto no significa que sean rechazados. Simplemente significa que la historia es más compleja de lo que la mayoría de la gente admite. Si crees en la Biblia, entonces también debes creer que Dios mira el corazón, no el mapa. Dios mira la obediencia, no las fronteras. Dios mira el pacto, no la estructura política. Y esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha. El Israel moderno puede estar en la tierra de Abraham, pero eso no lo convierte automáticamente en la nación bíblica de Abraham. La tierra es la misma, el pacto es lo que debe examinarse y por eso importa tu comprensión de Israel. Moldea cómo oras, moldea cómo juzgas las situaciones. Moldea cómo respondes a los conflictos, moldea cómo entiendes la profecía, moldea cómo interpretas el mundo que te rodea. Si escuchas atentamente, verás que la Biblia no nos llama a dar apoyo ciego a ninguna nación. La Biblia nos llama a entender la diferencia entre una nación física y un pueblo espiritual. La Biblia nos llama a apoyar la rectitud, la justicia, la verdad y la obediencia a Dios. La Biblia nos llama a ser personas que piensan, disciernen y buscan la verdad, no personas que repiten ideas sin comprenderlas. Por eso debes quedarte conmigo, porque la historia no ha terminado. La verdad se vuelve más clara cuando entiendes el fundamento espiritual de Israel.
En las próximas partes verás cómo el pacto moldeó todo, cómo los profetas advirtieron a Israel una y otra vez cuando se desviaron, cómo Dios respondió a la obediencia y la desobediencia, cómo llegó el exilio cuando el pacto fue abandonado y cómo la restauración llegó solo cuando los corazones regresaron a Dios. Verás cómo estos patrones revelan la condición espiritual del Israel moderno hoy. Verás por qué muchas personas malinterpretan la diferencia entre el Israel político y el Israel bíblico. Y verás por qué entender esta diferencia es importante para tu fe, tus oraciones y tu visión de la profecía. Si todavía estás aquí, eres alguien que busca la verdad. Eres alguien que no se conforma con respuestas simples. Así que, antes de continuar más profundamente en este viaje, asegúrate de suscribirte, darle me gusta y comentar. Dime qué piensas hasta ahora, porque tu voz importa y tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también buscan la verdad. Quédate conmigo, porque cuanto más profundo vamos, más todo empieza a tener sentido. ¿Qué pasaría si te dijera que la promesa que Dios le dio a Abraham fue mucho más grande, profunda y misteriosa de lo que la mayoría de la gente escucha hoy en la iglesia? ¿Qué pasaría si la tierra prometida en Génesis no fuera solo un lugar físico, sino también una señal espiritual que resonaría a través de miles de años, moldeando naciones, imperios y el destino del mundo? Antes de que decidas lo que crees, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes la Biblia para siempre. Mucha gente cree que conoce la historia de Abraham. Se imaginan a un anciano mirando el cielo nocturno, contando estrellas o viajando por desiertos. Piensan en la simple idea de que Dios le dio una tierra. Pero muy pocos entienden la profundidad exacta del pacto que Dios creó con él. Este pacto no es solo historia, es el fundamento de todo lo que sucede en la Escritura. Es la raíz de la identidad de Israel. Es el comienzo de una historia divina que lleva de Abraham a Moisés, a los profetas, a Jesús e incluso a los eventos que suceden en el mundo hoy. Si quieres entender a Israel, debes entender a Abraham. Y si quieres entender a Abraham, debes entender el pacto. En Génesis 15, Dios hace algo extraño, algo poderoso y algo diferente a todo lo visto antes. Dios le dice a Abraham que traiga animales específicos. Abraham los corta y los arregla de cierta manera. Entonces, sucede algo que a menudo se ignora en la enseñanza moderna. Dios mismo pasa por en medio de las piezas. Este momento es uno de los eventos más intensos de toda la Escritura. No es solo un acto simbólico, es la creación de un acuerdo divino. Es Dios atándose a sí mismo a una promesa con una seriedad que no puede ser cambiada. El pacto no fue solo Dios dando tierra. Fue Dios uniéndose a Abraham en un vínculo que conectó el cielo y la tierra. Cualquiera que ignore este momento nunca entenderá el verdadero significado de Israel. Pero aquí está la verdad que mucha gente pasa por alto. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue una garantía automática de que la tierra siempre pertenecería a Israel sin importar lo que hicieran. El pacto requería relación. Dios le dice a Abraham repetidamente que sus descendientes deben caminar con Dios, obedecer sus mandamientos y seguir sus caminos. La tierra estaba conectada a la obediencia. El pacto estaba conectado a la santidad. Cuando Israel obedeció, fue protegido. Cuando desobedeció, fue sacado de la tierra. Este patrón se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento, así que la promesa no era un simple contrato de bienes raíces. La promesa era un acuerdo espiritual, requería alineación con Dios. Por eso las discusiones modernas sobre Israel pueden ser confusas. Mucha gente habla de la tierra sin hablar del pacto. Hablan de fronteras sin
hablar de obediencia. Hablan de política sin hablar de la relación entre Dios y el pueblo. Pero la Biblia nunca separa la tierra del pacto. La tierra era solo santa porque el pacto era santo. Después de que Dios le dio la promesa a Abraham, le dio fronteras específicas. Estas fronteras eran mucho más grandes que las fronteras del Israel moderno. Incluían partes de Egipto, partes de Jordania, partes de Siria y partes del Líbano. La promesa era enorme, mucho mayor de lo que existe hoy, pero, de nuevo, el tamaño de la tierra no era la parte más importante. El pacto lo era. Cuando avanzamos en la historia hasta el tiempo de Moisés, vemos cuán serio se vuelve este asunto. Moisés saca al pueblo de Egipto a través del Mar Rojo y hacia la tierra prometida a Abraham. Pero una y otra vez, Dios habla de obediencia. Una y otra vez les advierte que la tierra solo los bendecirá si siguen sus caminos. En Deuteronomio, Dios les dice exactamente lo que sucederá si obedecen. También les dice exactamente lo que sucederá si desobedecen. Las bendiciones y la maldición están ambas escritas en el pacto. Este es el momento en que empiezas a entender que la conexión de Israel con la tierra fue espiritual antes de ser física. Luego, miras a los profetas y el patrón se vuelve completamente claro. Cuando Israel siguió a Dios, Él los protegió. Cuando lo abandonaron, Él envió advertencias. Cuando rechazaron las advertencias, Él permitió que otras naciones invadieran. Asiria conquistó el reino del norte. Babilonia tomó el reino del sur. Jerusalén cayó. El templo fue destruido. El pueblo fue llevado al exilio. Esto no fue porque Dios los abandonó. Fue porque ellos lo abandonaron a Él. El pacto seguía en pie. La tierra seguía prometida. Pero el pacto requería obediencia. Cuando el pueblo regresó a Dios, Él los restauró a la tierra. Cuando entiendes este patrón, empiezas a ver algo importante. La tierra nunca fue pensada para ser el centro de la relación. Dios lo fue. El pacto lo fue. La identidad de Israel no era simplemente vivir en un territorio específico. Era ser un pueblo de pacto. Ahora, imagina mirar al Israel moderno con este entendimiento. Imagina mirar el mapa a través de la lente de la Escritura. La pregunta se convierte en: ¿vive el Israel moderno en el pacto que define al Israel bíblico? Esta no es una pregunta política. Es una pregunta espiritual. Mucha gente asume que la respuesta es sí. Asumen que debido a que la tierra es importante, el Estado moderno debe cumplir automáticamente la promesa bíblica. Pero cuando estudias la Biblia profundamente, ves que el pacto exigía obediencia, no solo posesión de la tierra. Abraham caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Josué caminó con Dios. David caminó con Dios. Los profetas caminaron con Dios. Su identidad fue espiritual mucho antes de ser nacional. Y aquí es donde la historia se vuelve más mística de lo que muchos esperan. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, miró mucho hacia el futuro, vio generaciones, vio exilios, vio dolor, vio restauración, vio la venida del Mesías, vio los capítulos finales de la profecía. El pacto no era solo sobre la tierra, era sobre el destino. Pero el destino requiere alineación. La Biblia muestra una y otra vez que Dios trabaja a través de personas que lo eligen, no solo a través de la geografía. Así que cuando los cristianos de hoy hablan de Israel, la pregunta no es solo ¿qué dice el mapa? La pregunta es ¿qué dice el pacto? ¿Cómo se ve la obediencia hoy? ¿Cómo se ve la alineación con Dios hoy? ¿Cómo se ve la identidad espiritual de Israel hoy? Estas preguntas importan porque el pacto importa. Y el pacto nunca ha desaparecido.
Sigue siendo el fundamento de todo lo que Dios le dijo a Abraham. Sigue siendo el fundamento de todo lo que sucede en la profecía. Sigue siendo el fundamento del futuro de Israel y las naciones. Si lees la Escritura con atención, verás que el pacto siempre moldea el destino de la tierra. Por eso, comprender el pacto es la clave para entender el Israel moderno. Sin el pacto, la tierra es solo geografía. Con el pacto, la tierra se convierte en parte de una misión divina, y esta es la verdad que muchos cristianos nunca escuchan. El Estado moderno de Israel se formó después de miles de años de exilio. Se formó a través de decisiones políticas, guerras y acuerdos internacionales. Estos eventos fueron importantes, pero no significan automáticamente que la nación esté alineada con el pacto. La alineación con el pacto requiere obediencia, verdad, justicia, rectitud y caminar con Dios. Por eso esta parte de la historia importa tanto. Si no entiendes el pacto, no puedes entender al Israel bíblico. Si no entiendes al Israel bíblico, no puedes entender al Israel moderno. Y si no puedes entender al Israel moderno, lucharás por comprender la profecía, los eventos mundiales y el futuro papel de la nación. Todo comienza con Abraham. Todo comienza con el pacto. Todo comienza con la promesa que requería obediencia. Y ahora que ves el fundamento, podemos ir más profundo en los misterios que siguen. Cómo Jacob se convirtió en Israel, cómo se formaron las tribus, cómo la identidad espiritual moldeó el destino de una nación y cómo esta identidad se conecta con el significado espiritual de Israel hoy. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero significado del nombre Israel casi no tiene nada que ver con fronteras o gobiernos, y todo que ver con un momento tan misterioso y tan poderoso que cambió el curso de la historia humana? ¿Qué pasaría si te dijera que el nombre Israel no comenzó con una nación, o un territorio, o una identidad política, sino con un solo hombre parado en la noche, luchando con algo que no podía comprender completamente? Antes de que decidas lo que eso significa, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves la Biblia, la profecía y la identidad espiritual de Israel para siempre. Mucha gente piensa que Israel comenzó como un grupo de tribus. Muchos piensan que comenzó con Moisés sacando gente de Egipto. Muchos piensan que comenzó con la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero en verdad, el significado espiritual de Israel fue revelado en un único encuentro entre Jacob y un ser divino. Un encuentro que tuvo lugar mucho antes de que hubiera un templo, mucho antes de que hubiera profetas, mucho antes de que hubiera un reino. Cuando entiendes este encuentro, todo lo demás comienza a tener sentido. La historia de Jacob comienza mucho antes de la famosa noche de lucha. Nació agarrando el talón de su hermano Esaú. Fue criado en una familia llena de conflicto, tensión y profecía. Luchó por la bendición, luchó por la identidad, luchó por la aprobación de sus padres y luchó por el futuro que Dios había prometido a través de Abraham e Isaac. Jacob vivió toda su vida en tensión, siempre buscando algo que sentía que necesitaba, siempre huyendo de amenazas que temía que lo destruirían. Engañó y fue engañado. Huyó del peligro y entró en un nuevo peligro. Encontró el amor, perdió la paz, ganó riqueza y temió el juicio. Su vida fue un largo viaje de lucha con circunstancias que no controlaba. Pero ninguna de estas luchas lo definió. Ninguna de ellas le dio el nombre que moldearía a una nación. Todo cambió en una noche cuando Jacob estaba completamente solo. Había enviado a su familia, a sus sirvientes y todo lo que poseía al otro lado del río. Esperaba enfrentarse a su hermano Esaú al amanecer y no sabía si viviría o moriría.
En ese momento de miedo, incertidumbre y soledad, sucedió algo misterioso. Apareció un hombre. La Escritura no lo describe claramente. Algunos dicen que fue un ángel. Algunos dicen que fue una manifestación divina. Algunos dicen que fue el Señor mismo. La Biblia simplemente nos dice que Jacob luchó con él hasta el amanecer. Este no fue un simple combate físico. Fue una confrontación espiritual. Fue el punto de inflexión de toda la vida de Jacob. Y fue el nacimiento del nombre Israel. El hombre con el que Jacob luchó tocó la cadera de Jacob y la dislocó con facilidad. Pero Jacob se negó a soltarse. Se aferró incluso cuando dolió. Se aferró incluso cuando no entendió. Se aferró porque sintió que este momento era divino. Cuando el hombre le dijo a Jacob que lo liberara, Jacob dijo que no lo soltaría a menos que recibiera una bendición. El hombre le preguntó a Jacob su nombre. No porque no lo supiera, sino porque Jacob necesitaba enfrentar quién había sido. Jacob dijo su nombre. El hombre respondió con palabras que resuenan a través de la historia. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los humanos y has vencido. Esa frase es el fundamento de todo lo que sigue en la Escritura. Israel no fue primero una nación en el mapa. Israel no fue primero una patria. Israel no fue primero una identidad política. Israel fue una persona en la presencia de lo divino, aferrándose incluso en la debilidad, negándose a soltarse, buscando la verdad, buscando la bendición, buscando el propósito, buscando a Dios. Israel fue alguien que luchó con Dios y no se rindió. Aquí es donde comienza el misterio, porque el nombre Israel no describe una ubicación, describe una relación espiritual, describe un corazón humano luchando con la voluntad de Dios, describe un pueblo llamado a caminar con Dios, incluso cuando el camino es difícil. Por eso la identidad de Israel es espiritual, antes de ser política, es interna, antes de ser externa, es sobre el pacto, antes de ser sobre la tierra. Y esta es la parte que mucha gente se pierde. Las 12 tribus de Israel no fueron creadas porque la gente vivía en un lugar determinado. Fueron creadas porque descendían de un hombre cuya identidad fue transformada por Dios mismo. Y esas tribus llevaron el significado de Israel dentro de ellas. Estaban destinadas a caminar con Dios. Estaban destinadas a guardar sus mandamientos. Estaban destinadas a llevar su presencia. Estaban destinadas a vivir de manera diferente a las naciones que las rodeaban. Su destino fluyó del encuentro de Jacob, pero a medida que la historia continúa, sucede algo importante. Israel se convierte en una nación, pero la nación no siempre actúa como Israel. El pueblo a menudo se desvió, rechazó el pacto y siguió otros caminos. Sin embargo, incluso cuando se extraviaron, Dios nunca borró el significado del nombre. Continuó llamándolos de vuelta a la relación mostrada por primera vez en la noche de lucha de Jacob. Esa identidad espiritual se convierte en la clave para entender toda la historia de Israel. Cuando Israel caminó con Dios, fueron fuertes. Cuando se desviaron, se volvieron vulnerables. Cuando regresaron, Dios los restauró. Cuando se negaron, Dios les permitió enfrentar consecuencias. Esto no es política, esto es pacto, esto es identidad espiritual. Esa identidad sigue siendo el centro de la historia hoy. Ahora imagina mirar al Israel moderno a través de esta lente. Imagina mirar no a los gobiernos o líderes, sino al significado del nombre mismo. Israel se supone que es un pueblo que lucha con Dios, no personas que siguen agendas políticas. Israel se supone que busca la bendición de Dios a través de la obediencia, no a través del poder militar o las alianzas.
Israel se supone que vive con la conciencia de que su identidad comenzó no en un tribunal o un campo de batalla, sino en un momento de encuentro divino. Por eso, comprender la historia de Jacob es esencial si quieres entender la condición espiritual del Israel moderno. Muchas personas hoy se identifican como judías culturalmente. Muchas se identifican como judías históricamente. Algunas se identifican como judías espiritualmente, otras no. El Estado moderno de Israel contiene creyentes, no creyentes, pensadores seculares y personas de muchos orígenes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿refleja la nación moderna la identidad espiritual revelada en el momento en que Jacob se convirtió en Israel? Esta pregunta no pretende juzgar, pretende revelar. Una nación puede vivir en la tierra que Dios prometió y aún así estar lejos del pacto. Una nación puede reclamar la historia, pero ignorar el fundamento espiritual de esa historia. Una nación puede hablar de Abraham, Isaac y Jacob, pero olvidar lo que hizo que esos hombres fueran quienes fueron. Jacob no se convirtió en Israel debido a la geografía. Se convirtió en Israel porque se encontró con Dios en un encuentro directo y se aferró hasta que ese encuentro lo transformó. Ese es el corazón del Israel bíblico. Por eso, comprender el nombre importa, porque la profecía, la identidad espiritual y el futuro de Israel fluyen de esta verdad. Sin entender a Jacob, es imposible entender por qué Israel fue elegido. Sin entender la identidad espiritual de Israel, es imposible entender por qué los profetas advirtieron a la nación cuando se apartó de Dios. Sin entender el pacto, es imposible entender por qué llegó el exilio cuando la desobediencia se hizo persistente. Y sin entender el significado de Israel, es imposible comprender la diferencia entre el Israel bíblico y el Israel moderno. Sin embargo, este entendimiento no solo revela la verdad sobre Israel, también revela algo sobre nosotros. Mucha gente hoy lucha con preguntas, miedos, identidad, propósito, dudas y el significado de la voluntad de Dios. Muchas personas se sienten como Jacob, paradas solas en la noche, inseguras de lo que vendrá después. Y la historia de Jacob convirtiéndose en Israel es un recordatorio de que Dios se encuentra con las personas en su lucha. Dios transforma a las personas en su debilidad. Dios revela la identidad a través del encuentro. Por eso la historia es tan poderosa y por eso el significado espiritual de Israel sigue importando hoy. A medida que avanzamos, los misterios se profundizan. Se forman las 12 tribus. El pacto crece. La nación se levanta y cae. Los profetas hablan. Los reyes gobiernan. Llegan los exilios. Aparece la restauración. Y cada parte de la historia se conecta con el momento en que Jacob se convirtió en Israel. ¿Qué pasaría si te dijera que la creación del Israel moderno no comenzó con políticos, líderes mundiales o ejércitos, sino con una idea que se formó dentro de los corazones de personas que habían llevado la memoria del pacto durante miles de años? ¿Qué pasaría si te dijera que el surgimiento del sionismo no comenzó como una estrategia política, sino como una respuesta a siglos de sufrimiento, exilio y el profundo deseo de regresar a la tierra donde sus antepasados caminaron? Una vez, antes de que decidas lo que esto significa, quédate conmigo, porque la verdadera historia de cómo comenzó el Israel moderno es mucho más compleja, espiritual e importante de lo que mucha gente se da cuenta. Y si no entiendes esta historia, no puedes entender el mundo en el que vivimos hoy. Cuando miras la Biblia, ves una nación elegida por Dios, moldeada por Abraham, Isaac y Jacob, guiada por Moisés, construida bajo Josué, expandida bajo David y refinada a través de profetas que advirtieron, corrigieron y restauraron.
Este Israel bíblico tuvo un origen divino, nació de un pacto, se definió por la obediencia. Sus líderes fueron levantados por Dios, no elegidos por el pueblo. Su identidad provino de encuentros con lo divino y su destino fue moldeado por la profecía. Pero después de muchos siglos de rebelión, exilio y dominio extranjero, Israel desapareció del mapa. El reino del norte fue tomado por Asiria, el reino del sur cayó ante Babilonia, más tarde vinieron Persia, Grecia y Roma, y finalmente, después de la caída de Jerusalén en el año 70 y de nuevo en 135, el pueblo fue dispersado por todo el mundo. Vivieron en tierras que no eran suyas, estaban rodeados de culturas que no compartían su fe. Llevaban su identidad, pero no tenían un hogar. Este exilio duró casi 2000 años. Generación tras generación vivió fuera de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Algunos se mantuvieron fieles, algunos perdieron su identidad, algunos se aferraron al pacto, otros se mezclaron con las culturas que los rodeaban. Sin embargo, a lo largo de todos esos siglos, a través de todas esas naciones, una cosa nunca desapareció. Un anhelo de regresar. Un anhelo de caminar por donde caminó Abraham. Un anhelo de orar donde oró David. Un anhelo de reconstruir lo que se había perdido. Este anhelo no era político en su forma inicial, era espiritual, estaba conectado a la profecía, estaba conectado a la memoria, estaba conectado a la identidad. Pero el mundo cambió, los imperios se levantaron y cayeron, las naciones se formaron y colapsaron, las fronteras cambiaron una y otra vez. Y a medida que la historia avanzaba hacia la Edad Moderna, las comunidades judías en Europa comenzaron a experimentar nuevas formas de peligro. Enfrentaron discriminación, exclusión y violencia. Fueron culpados por problemas que no crearon. Perdieron hogares, derechos y seguridad. En muchos lugares se les negó la capacidad básica de vivir libremente. Y fue en este ambiente donde comenzó a formarse un nuevo movimiento. Un movimiento que más tarde se llamaría sionismo. El sionismo no comenzó como un movimiento religioso, a pesar de que estaba conectado a una tierra llena de significado religioso. Comenzó como una respuesta al sufrimiento. Comenzó como una forma de que el pueblo judío se protegiera en un mundo que a menudo los rechazaba. Muchos de los primeros sionistas no eran líderes religiosos. Eran escritores, pensadores y defensores de la seguridad y la supervivencia. Miraron siglos de persecución y decidieron que la única solución era que el pueblo judío tuviera una patria donde pudieran construir un futuro sin miedo. Uno de estos pensadores fue Theodor Herzl. Vio el creciente antisemitismo en Europa y se dio cuenta de que por mucho que el pueblo judío intentara integrarse, muchas sociedades no los aceptarían. En sus escritos propuso la idea de una patria judía, no para cumplir la profecía bíblica, sino para crear un lugar seguro para un pueblo que había vivido demasiado tiempo sin seguridad. Es importante entender esto claramente. El movimiento sionista inicial no fue creado para reemplazar el pacto bíblico, no fue creado para actuar como una autoridad espiritual, fue creado como una solución política a una crisis humanitaria. Fue creado para responder a una pregunta que había seguido al pueblo judío durante siglos. ¿Dónde podemos vivir en paz? Pero a medida que este movimiento creció, comenzó a cruzarse con una historia mucho más antigua, la promesa bíblica, el Seintersinn, el pacto, el anhelo por la tierra. Los judíos religiosos, que habían orado durante siglos hacia Jerusalén, vieron el sionismo como un posible cumplimiento de la profecía. Los judíos seculares, que no seguían la Torá,
Lo vieron como una oportunidad para construir una civilización moderna. Y las potencias mundiales, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, lo vieron como una forma de organizar la región con fines estratégicos. Todas estas fuerzas se unieron, creando un momento en la historia que remodelaría el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de la muerte de millones de judíos, el movimiento se intensificó. El sufrimiento era demasiado grande para ignorarlo. El mundo reconoció la necesidad de una patria. En 1947, las Naciones Unidas votaron para dividir la tierra conocida en ese momento como Palestina. En 1948, se declaró el moderno Estado de Israel. Este momento lo cambió todo. Para el pueblo judío fue un momento de renacimiento después de siglos de silencio. Para el mundo fue una decisión geopolítica con consecuencias a largo plazo. Para las comunidades religiosas planteó preguntas más profundas sobre la profecía, el pacto y el significado de Israel. Pero aquí está la parte en la que mucha gente nunca piensa. El moderno Estado de Israel no se formó de la misma manera que se formó la nación bíblica. El Israel bíblico fue creado por Dios a través del pacto. El Israel moderno fue creado por personas a través de acuerdos políticos, guerras y negociaciones globales. Eso no lo hace ilegítimo, no lo hace malo, no lo hace sin importancia. Simplemente significa que el origen es diferente. Significa que la identidad espiritual no es la misma que la identidad bíblica. Y significa que la cuestión del pacto se vuelve más importante que nunca. El Israel moderno tiene personas religiosas y personas seculares. Tiene aquellos que creen en el Dios de Abraham y aquellos que se identifican culturalmente, pero no espiritualmente. Tiene líderes que siguen la tradición y líderes que toman decisiones sin usar la escritura como su fundamento. Esta diversidad es parte de la complejidad del Estado moderno. Es una nación construida tanto sobre la memoria antigua como sobre el propósito moderno. Pero debido a eso, la gente a menudo mezcla las dos sin entender la diferencia. Muchos asumen que el Israel moderno es automáticamente el Israel bíblico. Muchos asumen que las decisiones políticas son automáticamente decisiones espirituales. Muchos asumen que apoyar al Estado moderno significa apoyar el pacto descrito en la Biblia. Pero estas suposiciones deben examinarse cuidadosamente, porque la Biblia nunca enseña apoyo ciego a ningún gobierno moderno. La Biblia enseña apoyo a la rectitud, la obediencia, la verdad y la justicia. Cuando los profetas hablaron al antiguo Israel, no elogiaron a la nación simplemente porque era Israel. Elogiaron la obediencia y condenaron la corrupción. Defendieron el pacto y advirtieron cuando el pueblo se desviaba. Llamaron a la nación de vuelta a Dios una y otra vez, porque la identidad de Israel fue espiritual antes de ser política. Ese mismo principio debe ser recordado hoy. Por eso importa entender el surgimiento del sionismo. Te ayuda a separar la creación política del Israel moderno del pacto divino que definió al Israel bíblico. Te ayuda a ver por qué la nación moderna es importante históricamente, pero no automáticamente alineada con la identidad espiritual revelada en la Escritura. Te ayuda a entender por qué la tierra tiene significado, pero también por qué el pacto requiere obediencia. Y te ayuda a reconocer que la profecía, la identidad y el destino son moldeados por Dios, no por movimientos políticos. A medida que continuamos a través de este viaje, todavía hay mucho más que entender. ¿Cómo se relaciona el Estado moderno con el pacto? ¿Cómo sobrevive la identidad espiritual de Israel dentro de un sistema secular? ¿Cómo responden las naciones a Israel hoy? ¿Y cómo encaja la profecía en estos eventos?
Estas preguntas importan porque la historia no ha terminado. La historia todavía se está desarrollando, la profecía todavía se está moviendo, y el significado espiritual de Israel continúa llamando a la comprensión, el discernimiento y la sabiduría. Dime, ¿qué piensas hasta ahora y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quieren entender la verdad detrás de la escritura, la historia y lo que está sucediendo en el mundo hoy? ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre apoyar a Israel ha sido moldeado más por la cultura moderna que por la Biblia misma? ¿Qué pasaría si la idea que mucha gente repite sin pensar, la idea de que los creyentes deben apoyar a la nación moderna de Israel en cada situación, no es lo que realmente enseña la Escritura? Muchos no se dan cuenta de cuán profundamente sus creencias sobre Israel están influenciadas por la política, los medios de comunicación y las narrativas emocionales, en lugar de por el pacto que Dios hizo con Abraham o los estándares que Dios estableció para su pueblo. Cuando empiezas a mirar estas cosas a través de la Escritura, el cuadro completo se vuelve más claro, más profundo y mucho más significativo. Quédate con este mensaje, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves el mundo que te rodea. Hoy escuchas a mucha gente decir que apoya a Israel debido a Génesis 12:3, donde Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré». Este versículo es poderoso, pero a menudo se usa sin contexto. Fue dicho a Abraham en medio de una relación de pacto. Estaba conectado a la obediencia, la justicia, la rectitud y el caminar con Dios. No fue un mandato de apoyar cada decisión política tomada por una nación miles de años después. Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo porque Abraham obedeció. Cuando Dios protegió a Israel en la Escritura, los protegió cuando siguieron el pacto, y cuando lo rechazaron, Él los corrigió. La Biblia muestra una y otra vez que Dios se preocupa por la obediencia, no por la lealtad ciega. Esta verdad no se dice para destruir el apoyo a Israel, se dice para que la audiencia pueda entender lo que el apoyo debería significar realmente. El apoyo arraigado en la verdad es diferente al apoyo arraigado en la emoción. La Biblia nunca ordena a nadie apoyar acciones que van en contra de los estándares de justicia, misericordia y rectitud. Los profetas no apoyaron al antiguo Israel cuando sus reyes actuaron con injusticia. Los profetas hablaron la verdad, llamaron a la nación de vuelta al pacto. Defendieron al pobre, confrontaron la corrupción, señalaron el corazón de Dios. Su devoción era al pacto, no a la política. Y este mismo principio sigue siendo importante. El Israel moderno vive en un conflicto real con peligro real. La región es inestable. Grupos cercanos han amenazado con hacer daño. Las naciones alrededor de Israel han librado guerras con él. Al mismo tiempo, el Israel moderno tiene poder militar, influencia política y estrategias complejas que moldean la vida diaria de millones de personas en la región. Estas realidades no pueden ser ignoradas, deben ser entendidas. La audiencia debe entender que Israel enfrenta amenazas reales, pero Israel también está involucrado en decisiones que crean tensión. Una visión equilibrada no es falta de respeto. Una visión equilibrada es sabiduría, y la sabiduría es exactamente lo que la Escritura requiere. Mucha gente apoya a Israel con pasión porque se sienten conectados a las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Se sienten conectados a la historia bíblica. Se sienten conectados a la profecía. Estos sentimientos son reales, son significativos, pero los sentimientos no pueden reemplazar los estándares que Dios ha dado.
Dios bendijo a Abraham porque Abraham caminó con él. Dios bendijo a Israel porque Israel siguió sus mandamientos. Y cuando Israel se desvió, Dios habló corrección a través de los profetas. El pacto siempre ha sido el fundamento. Sin el pacto, cualquier nación es solo una nación. La audiencia debe entender que el Israel moderno no es idéntico al Israel antiguo. La nación antigua se definió por la obediencia a Dios. El Israel moderno es una mezcla de creencias, identidades y valores. Algunos ciudadanos siguen al Dios de Abraham con devoción. Algunos siguen otras tradiciones religiosas. Algunos no siguen ninguna tradición religiosa en absoluto. Algunos líderes toman decisiones basadas en la Escritura. Otros toman decisiones basadas en las necesidades de un Estado político moderno. Esta diversidad significa que a veces el Israel moderno actúa de maneras que se alinean con los valores bíblicos y a veces no. Esto debe ser reconocido con honestidad, no con miedo. El conflicto con los palestinos es uno de los ejemplos más claros de por qué el discernimiento es necesario. La tierra está llena de dolor en ambos lados. Muchos palestinos han vivido allí durante generaciones. Muchas familias judías tienen raíces en la tierra que se remontan a miles de años. La tierra lleva historia, trauma, fe e identidad. La gente en Israel enfrenta amenazas de grupos violentos. La gente en las regiones palestinas enfrenta dificultades debido a las restricciones militares y la inestabilidad. Ambas realidades existen. Ambas importan. Cuando la audiencia escucha discusiones sobre Israel, a menudo escucha un lado y nunca el otro. Pero la sabiduría requiere ver el cuadro completo. La Escritura enseña que Dios se preocupa por el oprimido, la viuda, el huérfano y el extranjero en la tierra. La Escritura enseña justicia y misericordia. La Escritura enseña que la rectitud debe guiar a las naciones. Apoyar a Israel no significa ignorar el sufrimiento de los palestinos. Preocuparse por los palestinos no significa abandonar a Israel. El pacto llama a la verdad, la justicia y la rectitud para todas las personas. Apoyar los valores bíblicos significa apoyar acciones que reflejen el corazón de Dios. Algunas personas hablan de influencia o poder en los medios y la política, pero la verdad es más simple y más fundamentada. Israel tiene fuertes alianzas con las naciones occidentales debido a intereses compartidos, historia compartida y valores compartidos. Personas de origen judío están presentes en muchos campos como la ciencia, la medicina, los negocios, la tecnología y las artes. Esto no es una conspiración, es el resultado de una larga historia de educación, resiliencia y supervivencia en Minnosinpe. Sociedades que a menudo forzaron a las comunidades judías a sobresalir para poder perdurar. Cualquier creencia que culpe a un solo grupo por los acontecimientos mundiales o que afirme un control oculto es tanto falsa como peligrosa. En lugar de sospechar de fuerzas secretas, el enfoque debe permanecer en comprender las relaciones reales y públicas entre naciones, gobiernos y comunidades. Cuando la audiencia aprende esto, comienza a ver que el apoyo a Israel no debe provenir del miedo o la presión. Debe provenir de la comprensión. El apoyo real significa orar por la paz de Jerusalén. El apoyo real significa esperar la paz en toda la región. El apoyo real significa querer que tanto israelíes como palestinos vivan sin miedo y sin violencia. El apoyo real significa fomentar acciones que reflejen los valores de la Escritura, no ignorar acciones que la contradicen. El apoyo guiado por la verdad es más fuerte que el apoyo guiado por la emoción.
Cuando la audiencia pregunta qué significa estar con Israel en el mundo moderno, la respuesta se vuelve clara. Significa estar con la verdad, significa estar con la justicia, significa estar con el pacto, significa estar con los valores que Dios ha repetido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y significa reconocer que todas las personas involucradas en la región son seres humanos creados por Dios, merecedores de dignidad y paz. La audiencia también debe entender que el mundo moderno está lleno de voces que tuercen narrativas, redirigen emociones y moldean opiniones. Las compañías de medios retratan historias desde ángulos que se ajustan a sus prioridades. Los gobiernos protegen sus propios intereses. Las personas influyentes hablan de maneras que inspiran seguidores. El sionismo, el nacionalismo, el activismo y varios movimientos ideológicos moldean la forma en que piensa la gente. Pero ninguna de estas voces debería ser más fuerte que la Escritura. Cuando la gente entiende la Escritura, ninguna fuerza política puede manipularlos. Se mantienen firmes en la verdad. Por eso la historia de Israel hoy debe verse a través del pacto. Cuando el antiguo Israel se desvió de Dios, los profetas los corrigieron. Cuando el Israel moderno toma decisiones, esas decisiones deben ser evaluadas a través de la misma lente. Eso no significa hostilidad, significa sabiduría, significa apoyo arraigado en la verdad, significa negarse a reemplazar la Escritura con eslóganes o campañas emocionales. La audiencia siempre debe recordar que el Dios de Abraham sigue siendo el mismo. Sus estándares siguen siendo los mismos. Su deseo de justicia sigue siendo el mismo. Su llamado a la misericordia sigue siendo el mismo. Su amor por la rectitud sigue siendo el mismo. Ya sea que mires al Israel antiguo o al Israel moderno, su voz no cambia. Esa es la verdad que lo guía todo. A medida que esta historia continúa, el siguiente capítulo se adentrará en cómo la región se convirtió en lo que es hoy, cómo el miedo y la violencia moldearon décadas de lucha, cómo la historia creó heridas que aún permanecen abiertas y cómo la profecía moldea el significado espiritual del conflicto en curso. La verdad se vuelve más clara cuanto más profundo vas. ¿Qué pasaría si los eventos que se desarrollan en el mundo hoy no son momentos aislados, sino señales de una historia mayor que comenzó mucho antes de que existiera cualquier nación moderna? ¿Qué pasaría si el movimiento de la historia, el ascenso y la caída de las naciones, los conflictos, la tensión y la sensación de que algo importante se acerca, están todos conectados a palabras antiguas dichas por profetas que vivieron hace miles de años? Mucha gente mira al Israel moderno, a la región, a los disturbios, y ve solo política o noticias. Pero cuando miras a través de la Escritura, el cuadro cambia. Se vuelve más profundo, más amplio y más espiritual que cualquier cosa que enseñe el mundo. Quédate con este mensaje, porque la parte final de este largo viaje une cada pieza de una manera que abre la comprensión y revela por qué la historia de Israel no es solo sobre una nación, sino también sobre el destino de la humanidad. A lo largo de la Escritura, Dios dio advertencias, promesas y patrones. Mostró cómo las naciones se levantan cuando se vuelven hacia la rectitud y caen cuando se apartan de ella. Mostró cómo la gente se desvía de la verdad, luego regresa cuando se da cuenta de que ningún poder humano puede darles la paz que desean. Mostró cómo la historia se mueve en ciclos, cada uno acercando al mundo al cumplimiento de su plan. Y dentro de todos esos ciclos, Israel aparece una y otra vez, no como un símbolo político, sino como una señal espiritual.
Los profetas hablaron de Israel no por su tamaño o fuerza militar, sino porque Dios lo eligió para llevar mensajes a todas las naciones. Estos mensajes no se restringieron a una generación. Fueron escritos para el futuro, para la gente que viviría en los capítulos finales de la historia. Cuando la gente habla del fin de los tiempos, a menudo se imagina peligro, confusión o miedo, pero la Escritura nunca le dice a nadie que viva con miedo. Jesús habló claramente sobre esto. Dijo que vendrían guerras y rumores de guerras, pero que sus seguidores no debían temer. Dijo que las naciones lucharían, que la gente buscaría respuestas, que muchos perderían la dirección. Pero también dijo que aquellos que se mantengan fieles permanecerán firmes, incluso cuando el mundo tiemble. El mensaje de la profecía no es miedo, es claridad, es preparación, es un recordatorio de que Dios es firme cuando todo lo demás se siente inestable. Cuando miras a Israel a través de esta lente, ves por qué la nación atrae tanta atención. Ves por qué las discusiones globales a menudo giran en torno a ella. Ves por qué la gente la debate, la defiende, la critica y se preocupa por ella. Israel lleva una historia que se remonta a Abraham, lleva recuerdos del pacto, lleva historias de milagros, juicios, exilios y restauración, lleva las palabras de profetas que hablaron sobre el futuro con precisión y autoridad, y debido a esa historia, Israel sigue siendo central en el paisaje espiritual del mundo, no por la política, no por la geografía, sino por el pacto y el papel que juega en la historia de la humanidad. Mucha gente hoy mira el mundo y siente que algo está cambiando. Ven inestabilidad, ven conflicto. Ven a las naciones moviéndose en direcciones que traen incertidumbre. Ven confusión moral. Ven división. Ven la presión aumentando en cada parte de la sociedad. Estas cosas pueden sentirse abrumadoras, pero son las mismas señales que la Escritura describió, no para crear miedo, sino para guiar a la gente a prestar atención a lo que importa. La Biblia nunca prometió que el mundo sería pacífico hasta la restauración final. En cambio, mostró que cuanto más se acerca el mundo al cumplimiento, más intensa se vuelve la presión. Pero la presión no derrota a aquellos que caminan en la verdad. La presión revela quiénes son. La gente habla de la profecía como si fuera un rompecabezas destinado a expertos, pero la profecía es clara cuando la lees a través del corazón de la Escritura. Muestra que Dios trabaja a través de cada estación, cada generación y cada nación. Muestra que Dios no ignora el sufrimiento o la confusión. Muestra que Dios permanece activo, incluso cuando el mundo se siente distante de Él. De hecho, los tiempos que se sienten más inestables son a menudo los tiempos en que Dios está preparando la restauración. Uno de los temas centrales en la profecía es que Israel se convierte en un punto focal en las discusiones globales. Esto no significa que la nación controle el mundo o tenga poder sobrenatural. Significa que la historia que Dios comenzó con